Bueno, la noche de hoy vamos a hablar acerca de la ecografía Doppler arterial del miembro inferior. Vamos a recordar un poco la anatomía básica a nivel de lo que es el árbol arterial del miembro inferior. Desde proximal a distal vamos a tener la arteria femoral común, que comienza a nivel del ligamento inguinal y se divide después en unos 4 o 6 centímetros por debajo de este ligamento en arteria femoral profunda y arteria femoral superficial o femoral. La arteria femoral profunda se va a ramificar para irrigar la cabeza femoral y los músculos profundos del muslo, mientras que la arteria femoral superficial, actualmente ya descrita como arteria femoral solamente, va a continuar por la cara medial del muslo hasta el hiato aductor, para luego convertirse a nivel de lo que es la fosa poplitea o en la región poplitea en arteria poplitea. Asimismo, esta arteria poplitea discurre por lo que es la fosa poplitea y por el tercio superior y proximal posterior de la pierna para después convertirse en un tronco tibio peroneo y en una arteria tibial anterior, que van a ser en última instancia las ramificaciones que van a irrigar con sangre al miembro inferior. El tronco tibio peroneo nos va a dar las arterias tibial posterior, que va a discurrir por la cara media y posterior de la pierna, y la arteria peronea, que va por la cara posterior y lateral, posterior lateral, y va a llegar a nivel del malleolo lateral, ¿ok? Por detrás de este, como todos conocemos ya en la anatomía normal. Fíjense que cuando lo hablamos en las imágenes es mucho más sencillo. Tenemos las ilíacas al pasar el ligamento inguinal, más o menos a este nivel se convierte en la femoral común se divide en una femoral profunda y una femoral superficial o femoral. Esta femoral discurre por toda la pierna hasta que pasa por el hiato de los aductores, se hace posterior a nivel de la fosa o de lo que es la región poplitea, se recibe la denominación de arteria poplitea, luego ella lanza una rama que se hace anterior y atraviesa la membrana interósea y va a discurrir por todo lo que es la cara anterior de la pierna, que es la arteria tibial anterior y que en última instancia se va a convertir a nivel del dorso del pie en arteria pedia, mientras que por debajo de lo que es la salida de la arteria tibial anterior, se convierte en tronco tibio peroneo porque me va a generar dos ramas posteriores que son la tibial posterior que se va hacia el aspecto medial, posteromedial de la pierna y la tibial, perdón, la peronea que se va hacia el aspecto posterolateral de la pierna. Estas son las ramas que debemos conocer a nivel de la extremidad inferior. Acá tenemos imágenes del néter. Fíjense que al pasar el ligamento inguinal se convierte la arteria ilíaca en arteria femoral, luego la ramificación en arteria femoral profunda y superficial, la cual discurre por la cara anteromedial de la pierna hasta que se introduce a nivel del hiato de los aductores en este y se hace posterior para luego convertirse en lo que es el trayecto popliteo o arteria poplitea a este nivel. Posteriormente, fíjense cómo ella ya a niveles, al pasar la región poplitea y hacerse más inferior o más distal, va a generar primero una rama anterior que va a atravesar la membrana interósea y se hace anterior en la pierna. Esa rama anterior es la arteria tibial anterior, mientras que distal a la salida o a la emergencia de esa rama se genera el tronco tibio peroneo, esta zona que les señalo en la imagen, y ese tronco tibio peroneo me da una arteria peronea y una arteria tibial posterior que van a discurrir por la pierna, por sus componentes medial y lateral, hasta que llegamos a esta situación a nivel del tobillo, donde vemos del lado del malleolo medial, lo que es por detrás de esto, a la arteria y venas tibiales posteriores, mientras que a nivel del malleolo lateral vamos a ver por detrás de este a lo que es la arteria peronea a este nivel, fíjense. Es muy fácil la anatomía realmente. Más imágenes para ver, en este caso, recuerda que la arteria tibial anterior discurre de esta forma por toda la pierna y cuando llega a nivel del dorso del pie se convierte o pasa a llamarse arteria pedia. Mientras que, fíjense que en esta imagen posterior de la pierna
con disección de algunos músculos, observamos cómo el tronco tibio peroneo se divide en esas dos ramas, la arteria tibial posterior y la arteria peronea. ¿Cuáles son las indicaciones del Doppler arterial? Bueno, realizar una exploración inicial en sospecha de pacientes con isquemia o en pacientes que son candidatos a una revascularización, valorar complicaciones de los procedimientos invasivos, como lo son los cateterismos y los procedimientos angiográficos, en pacientes en los que se sospeche pseudoaneurismas con finalidad tanto diagnóstica como terapéutica, también aquellos con sospecha de fístulas arteriovenosas, y en el control evolutivo de tratamientos quirúrgicos o endovasculares de revascularización. También la usamos para caracterizar y confirmar la sospecha de lesiones vasculares en el contexto de traumatismos del miembro inferior. Los niveles de exploración, bueno, estos son los principales, los que les muestro en las imágenes. En las prácticas vamos a revisar estos sitios habituales de exploración. A este nivel estaríamos evaluando lo que es la femoral. Si vamos un poco más hacia la ingle, podríamos ver la bifurcación de la femoral común en femoral profunda y superficial, así que podríamos evaluar los segmentos femoral común y por debajo de esta, o por debajo de la bifurcación, podríamos valorar tanto la femoral profunda como la superficial. Asimismo, si nosotros nos vamos más hacia arriba, hacia la pelvis, por encima de lo que es el ligamento inguinal, podríamos valorar la arteria ilíaca. A nivel de lo que es la región femoral, en su cara anteromedial, vamos a valorar los distintos segmentos proximal, medial y distal de la arteria femoral. A nivel de la fosa o región poplitea, vamos a poder valorar la arteria poplitea. Y a niveles inferiores, ya a nivel de los malleolos, vamos a poder valorar la arteria peronea y la arteria tibial posterior. Asimismo, la tibial anterior podemos valorarla a nivel de la región proximal anterolateral de la pierna, a este nivel, o a nivel de la arteria pedia. Esos dos sitios nos permiten hacer una valoración de las arterias distales. ¿Cuál es la técnica? En la valoración espectral, que es la más importante cuando nos referimos a la valoración de las arterias, nosotros debemos verla en modo B. Ya ustedes saben muy bien cómo se ve una imagen de un vaso en el modo B. Debemos buscar que el vaso se vea uniforme, anecoico, sin imágenes endoluminales, sin contenido en su interior, de paredes regulares, lisas, ecogénicas, sin engrosamientos focales en sus paredes. Todas estas cositas debemos nosotros tratar de afinar nuestro ojo para ver que el interior de ese vaso esté vacío y que sus paredes sean regulares. Luego nosotros aplicamos el color. Cuando aplicamos la cajita del color, recordar que debemos angular esa caja en dirección eh, o paralela a la dirección del vaso, ¿ok? Así como vemos en esta imagen. Es decir, debemos inclinarla un poco hacia lo que es la dirección en la que va el vaso, hacia el sentido del vaso, inclinarla para que nos genere una mejor captación, con un ángulo adecuado. Después que nosotros hacemos esto y verificamos que hayan unos correctos valores para la realización del estudio, que eso lo vamos a revisar en la práctica, cómo optimizamos la imagen para que el color sea captado adecuadamente dentro del vaso, nosotros vamos a verificar que haya un llenado adecuado y uniforme de color dentro del vaso, que se llene por completo y que además de que se llene por completo, ese color tenga un tono uniforme y que no hayan moteados de colores, que el color sea el adecuado. Si es una arteria, debería colorearse de rojo, ¿ok? Debería colorearse de rojo o naranjo. Si es una vena, debería colorearse de azul, a menos que usted tenga invertido los controles para la imagen, lo que son los parámetros de la imagen. Entonces, una vez que nosotros vemos que hay llenado de color, que hay, vemos las características del vaso en modo B, observamos las características del vaso en el modo Doppler color, pasamos a lo más importante, que es la gráfica espectral, que es esto que ustedes ven acá. Activamos nosotros el espectral, nos aparece la muestra, esa muestra la colocamos en el centro del vaso, nos cercioramos de que tenga una angulación adecuada, como vamos a revisar bien en las prácticas, cuando estemos haciéndola van a entender todo esto con mayor facilidad, y después de hacer eso vamos a obtener estos parámetros espectrales, estas gráficas.
y debemos verificar que sean normales. El componente sistólico, esto es lo normal de una gráfica espectral a cualquier nivel en las arterias de los miembros inferiores. Lo normal va a ser siempre que haya una velocidad, una primera gráfica espectral que se corresponde con la velocidad picosistólica o la sístole cardíaca, que es esta que ven acá. Luego vamos a tener un componente invertido de la diástole. Toda esta parte final, después de este pico, es conocida como velocidad diastólica o fase diastólica. Y tenemos una fase diastólica inicial y una fase diastólica final, o componente diastólico invertido y componente diastólico final. Pero todo esto habla acerca de la fase final del espectro. Y lo normal en las arterias periféricas es que tenga este patrón que lo conocemos como un patrón trifásico. Es trifásico porque tiene tres deflexiones, una por encima, dos deflexiones por encima de la línea base, que es esta línea que ven acá, que sería la velocidad picosistólica y la velocidad final de diástole, y una deflexión por debajo en el componente invertido del componente diastólico del espectro. Lo normal es ver esto, un componente sistólico, un componente diastólico precoz, este que ven por debajo de la línea base, y un componente diastólico final, que es una pequeña onda positiva que habla acerca de la elasticidad normal de las arterias. Entonces, esto es lo normal de ver. Fíjense que aquí estamos, por ejemplo, a nivel, en la imagen a nivel de la arteria poplitea, y fíjense cómo normalmente se va a ver, aquí se invirtió un poco la cosa. Esta imagen que ven acá es a nivel de la femoral, y fíjense que tiene su patrón trifásico normal. Aquí hay un pequeño vacío en la velocidad picosistólica en la gráfica en su centro. Eso es normal, eso es lo que decimos ventana sistólica vacía. Es normal que esté vacía, es anormal cuando está llena o sucia y cuando está ensanchada, por eso debe observarse, pero fíjense que acá tenemos entonces un patrón normal trifásico. A nivel de la poplitea, un patrón normal trifásico, componente sistólico, componente diastólico precoz y componente diastólico final. Estamos a nivel de las periféricas, de lo que son las tibiales, eje posterior, y de la tibial anterior. Entonces, fíjense cómo nosotros observamos que hay un patrón trifásico normal a este nivel. Les doy un consejo bien práctico. Cuando ustedes hacen un estudio, si van a hacer un chequeo rápido, ustedes en vez de irse desde proximal a distal, usted empieza su estudio por las arterias periféricas más distales, es decir, usted primero evalúa a las arterias tibial posterior y la tibial anterior. Y si usted ve que en esas dos arterias hay estos patrones con morfologías normales trifásicas, usted no debe hacer más nada. Ese paciente tiene su sistema vascular arterial de miembro inferior completamente sano. Ahora, si usted al evaluar esos segmentos distales ve flujos bifásicos, monofásicos, tardos parvus, a estos niveles ya usted sabe que debe buscar hacia lo que son los puntos más proximales, hacia lo que son las estructuras o los segmentos vasculares arteriales más proximales en una pesquisa de sospecha de una obstrucción o estenosis. Entonces, es un consejo práctico. Si usted se va al principio del examen a las arterias periféricas tibial anterior y posterior y las ve normales, no busque más. Usted puede dar por concluido el examen de las arterias y puede decir que es un paciente que está normal. Pero si usted ve que esos flujos espectrales de las arterias están alterados, usted debe buscar una estenosis proximal a esa arteria y empezar a estudiar cada segmento vascular arterial en ese miembro. Ese es el modo rápido en la emergencia de descartar a una posible lesión del árbol arterial de miembros inferiores. Acá les dejo un pequeño recuadro para que ustedes tengan a consideración. Estas son en promedio el diámetro y las velocidades picosistólicas de las arterias de los miembros inferiores con sus variaciones aceptables. Realmente nosotros le damos mucha importancia a las características morfológicas de la onda espectral, a las características del color y a los hallazgos en el modo B. Tratamos de cotejar todo eso para lograr hacer un diagnóstico. Y bueno, sí, las velocidades se van a ver alteradas
dependiendo del tipo de patología ante la cual estemos presentes, pero siempre pueden tener esta tablita a la mano y tratar de tener una idea de cuál es la velocidad esperada a los distintos niveles de el árbol arterial del miembro inferior. ¿Cuándo es significativa la estenosis? Debemos nosotros conocer esto. ¿Y qué es lo que vamos a observar? Es muy sencillo. Esto lo deben saber de memoria. A nivel proximal a la estenosis, este sería el sitio de estenosis. En esta imagen, observamos que a nivel proximal van a haber signos de freno, es decir, las ondas, fíjense acá, se van a tener una disminución de sus velocidades. Si usted hace, si usted venía registrando 100 de velocidad, de repente antes de la estenosis te va a registrar 70, 60, va a registrar menor velocidad, ¿ok? Y además de eso, va a disminuir también las velocidades diastólicas de las ondas. Recuerden que las velocidades diastólicas son ese componente invertido y sobre todo el componente final de la diástole. Eso va a estar disminuido. La curva espectral es bifásica, deja de ser una curva trifásica como la que vemos acá y se convierte en una curva bifásica como esta que vemos acá, que apenas se ve la velocidad picosistólica y por debajo de la línea base se ve una pequeña inversión, pero un flujo chiquitico, una velocidad mínima del componente invertido de la fase diastólica. O sea, hay como que un pequeño marcaje del componente invertido de la fase diastólica precoz y esto nos da un componente bifásico con una velocidad disminuida, es la famosa onda de freno. Después, cuando usted sigue avanzando, haciendo el Doppler espectral, como vamos a revisar en las prácticas, usted al llegar al sitio de la estenosis, a este punto, va a observar que hay un incremento exagerado a nivel de la estenosis de la velocidad picosistólica y que además puede haber un aliasing de color o inclusive un aliasing espectral, porque es tan alta la velocidad que empiezan, no puede contener lo que es la escala al espectro y empiezan a dibujarse los picos que no se pudieron dibujar aquí arriba, se empiezan a dibujar por debajo de la línea base. Pero lo que usted va a ver es unas velocidades picosistólicas muy altas, que de paso, en este caso, fíjense que es una onda monofásica, ni siquiera es bifásica, con velocidades muy altas, y eso nos va a hablar a nosotros acerca de otro rasgo de estenosis significativa, velocidades. Entonces, en las ondas espectrales preestenosis vamos a ver bifasismo y disminuciones de la velocidad. A nivel de la estenosis, velocidades picosistólicas muy altas, es decir, ondas espectrales con picos sistólicos muy altos, y posterior a la estenosis usted empieza a ver estas ondas que parecen como en olas de mar. Es la famosa onda parvus tardus, que es la que nos va a decir que es una estenosis bastante significativa. Además, está de más decir que en el sitio donde ustedes ven este espectro, ustedes en el modo B pueden observar el engrosamiento y la presencia de una placa de ateroma muchas veces a nivel del sitio de estenosis o la obstrucción del vaso a nivel del sitio de estenosis. Asimismo, cuando usted aplica color en esta zona, usted va a ver un aliasing y una disminución de la captación de color de forma uniforme y completa en el vaso. No se va a ver todo el vaso relleno de color, sino que va a disminuir ese pasaje o esa captación de color a través del sitio de la estenosis. Esto quiero que se lo aprendan porque son los flujos espectrales patológicos que deben memorizarse, deben, si es posible, tenerlo a la mano y verlo una y otra vez hasta que lo conozcan. Este es el flujo trifásico normal, este es el flujo bifásico de baja velocidad y alta resistencia, es el famoso flujo preestenótico. Este es el flujo parvus tardus, fíjense que es un flujo monofásico, solamente hay un espectro por encima de la línea base. Vamos a retomar ese término. Fíjense lo que es trifásico, 1, 2 y 3. Fíjense lo que es bifásico, un componente sistólico, un componente invertido de la diástole, bifásico. Fíjense lo que es monofásico, un solo componente por encima de la línea base. Entonces, el flujo monofásico parvus tardus es característico de lo que son los flujos postestenóticos.
posteriores al sitio de la obstrucción, ¿ok? Son de baja resistencia y con una onda bastante atenuada, baja velocidad de instauración del pico sistólico. Entonces, fíjense que es una onda bastante patológica. Y estas dos ondas que muchas veces son olvidadas, son esta que vemos acá, es un flujo de baja resistencia. Fíjense que tiene una velocidad diastólica muy alta, lo que hace que sea de baja resistencia, y tiene velocidad picosistólica alta. Estas son ondas de muy alta velocidad, pero con baja resistencia. Esto es característico de las fístulas arteriovenosas y deben memorizarse este flujo. Y asimismo tenemos los flujos de vaivén, conocidos así. Son flujos bidireccionales, donde tenemos una velocidad sistólica y una velocidad diastólica, y va como les acabo de decir, en vaivén. Este flujo direccional con diástole invertida es característico de los pseudoaneurismas. Lo vamos a ver más adelante. Acá tenemos signos de obstrucción en la porción distal de la arteria femoral superficial, flujo de baja velocidad con patrón de freno en la arteria femoral superficial. Entonces, obsérvese que a este nivel ya estamos teniendo una alteración en las ondas espectrales. Vemos una onda monofásica con velocidades bajas, bastante disminuidas. Ya sabemos que ha de haber algún problema a este nivel, ¿ok? Entonces, podemos observar que en la imagen, en este caso, en la imagen A, observamos a lo que es flujos de baja resistencia con patrón par-Bustardo, ¿ok? En la imagen B, observamos a nivel de la poplitea también lo mismo, una onda par-Bustardo ya muy evidente. Fíjense que parecen olas de mar. Yo lo veo así, no está escrito en ninguna literatura, pero me sirve la mnemotecnia. Pero es una onda de muy baja velocidad, muy atenuada, lenta, es una onda monofásica, nos habla acerca de una estenosis bastante significativa. Y bueno, los registros más distales en la tibial anterior y posterior nos hablan acerca de lo mismo, acerca de un flujo de par-Bustardo, ¿ok? Entonces, esto nos está diciendo que hay signos de obstrucción a niveles superiores a este nivel que me generan estos flujos alterados. Puede haber una alteración aquí a nivel de la femoral común o inclusive a niveles superiores, porque ya a nivel de donde estamos realizando el estudio, estamos viendo alteraciones espectrales con ondas par-Bustardos que nos deben hacer pensar en una estenosis significativa. Veamos acá en estos casos de estenosis cómo observamos en esta imagen. Fíjense primero que al color eh, distal a donde estamos tomando la muestra vemos un aliasing. Eso nos tiene que llamar la atención porque eso nos pudiera estar hablando acerca de una estenosis importante. En este caso, observamos que previo a esa estenosis donde se genera esta turbulencia o zona de turbulencia o aliasing de color, vemos una onda bifásica. Una onda, en este caso, que nos presenta a nivel de la arteria femoral superficial con un patrón bifásico, es la famosa onda amortiguada, ¿ok? O prestenótica. Sí, en este caso tiene una velocidad de 120 centímetros por segundo, como pueden ver en la imagen. En la imagen B, ya a nivel de la estenosis, vamos a ver que hay unas velocidades de 390 centímetros por segundo, un incremento exagerado, importantísimo, y esto se corresponde con el sitio de la estenosis. Entonces, lo cual nos da otro importante parámetro para establecer que hay una estenosis significativa. Ahora, nosotros después de esto, al pasar este punto, distal a este punto donde tenemos esas velocidades picosistólicas, observamos en la imagen C a nivel postestenótico ondas espectrales de baja resistencia. Fíjense que son unas ondas bastante de muy baja resistencia, de baja velocidad, ya van para un tardus parvus estas ondas. Entonces todo esto nos habla acerca de una estenosis. En este cuadro
Aquí ven acá, hay algunos caracteres, algunas situaciones que nos permiten definir cuando esa estenosis es de aproximadamente el menor del 20, el 20 el 49, el 50 el 75, mayor del 75, o cuando hay oclusión. Estos parámetros nos ayudan a determinar estas características. Por ejemplo, en este caso que vemos acá, se usó la relación pico-sistólico de la estenosis, es decir, la velocidad de la estenosis dividiéndola entre la velocidad de la preestenosis y nos dio un valor de mayor de 3. Y eso es lo que conocemos como índice de velocidad. Al ser mayor de 3, esto nos dio para una estadificación de una estenosis del 50 al 75%, una estenosis significativa. ¿Ok? Entonces, esto es una de las maneras en las que podemos usar, pero si nosotros, por ejemplo, nos vamos solo al de la velocidad, tenemos una velocidad picosistólica mayor de 390, veamos acá que cuando es mayor de 300 centímetros por segundo, podemos establecer que es del 75% aproximadamente, o mayor al 75%. Entonces son parámetros que podemos usar. Además tenemos que la onda es monofásica o es amortiguada. Eso también nos puede ayudar a diferenciar, porque esta sería la onda espectral de la arteria distal. Fíjense que si hacemos el ejemplo, en este caso vemos que, vamos a buscar lo siguiente. Vemos que a nivel de la estenosis tiene 390 centímetros por segundo. Si es mayor a 300 centímetros por segundo, la velocidad picosistólica nos da que una estenosis significativa mayor del 75%. Vemos que la relación, el índice de velocidad es mayor a 3. Acá no nos coincide mucho con este parámetro, pero sí vemos que a nivel de las arterias distales, la onda espectral es monofásica y amortiguada porque es de baja velocidad. Y además tiene la velocidad picosistólica reducida, como se ve en esta imagen. Entonces, tenemos varios criterios que nos hablan acerca de que esta estenosis es mayor al 75%, es una estenosis significativa. Y esa es la manera en la que podemos usar la tablita. ¿Ok? De igual manera, fíjense que acá nosotros observamos que hay una velocidad de 276 centímetros por segundo, nos da por velocidad una estenosis del 50 al 75%. Si hacemos la división de la relación picosistólico en el sitio de estenosis a este nivel, es decir, dividimos esta velocidad a nivel del sitio de estenosis entre la velocidad preestenótica, en este caso nos da que es mayor de 3. También se corresponde con este parámetro que va de 2 a 4. Vamos a las arterias distales. Vemos que es una onda monofásica, vemos si es amortiguada y vemos si la velocidad picosistólica está reducida a este nivel. En este caso vemos que tiene 92 centímetros por segundo a nivel de la preestenosis, ¿ok? Con una relación picosistólico-estenosis-preestenosis mayor de 3. En este caso no contamos con la postestenótica, sino que tenemos la preestenótica y la estenótica. Solamente podemos tener los dos parámetros que hemos mencionado. Número 1, es mayor a 3 la relación de la velocidad a nivel de la estenosis entre la velocidad a nivel preestenótico. Número 2, la velocidad picosistólica a nivel de la estenosis es de 276. Esos dos parámetros se ubican en una estenosis del 50 al 75% aproximadamente. Entonces, esto es una estenosis significativa, aproximadamente el 50-75%. Reúne todas las características y así es como lo debemos hacer. En este caso, fíjense que quería mostrarles que, fíjense cómo a nivel de la estenosis, a nivel de la obstrucción, hay velocidades picosistólicas tan relevantes. Luego, posterior a eso, empezamos a ver cada vez ondas con menor velocidad, más lentas, más tardías, hasta que llegan al patrón Parvus-Tardo a medida que se va haciendo más distal la medición espectral. Y eso es lo normal a encontrar. La oclusión arterial puede ser de evolución aguda o crónica. Consiste en la oclusión súbita de la circulación arterial que produce isquemia. Existen dos causas principales de isquemia arterial aguda, que son la embolia y la trombosis. En
La aguda por embolia se observa una arteria de calibre normal o aumento con material o aumentada de tamaño con material ecogénico en su interior. Podemos ver marcados signos de freno proximal porque hay una obstrucción, obviamente. Es como cuando ustedes van en la cola, van en la autopista y de repente se forma una cola más adelante, todos los vehículos van bajando su velocidad progresivamente. Así pasa con el flujo espectral, igualito. Cuando hay una obstrucción más adelante, empieza a haber una onda amortiguada o una onda de freno donde hay disminución de la velocidad y se hace bifásica. Entonces, eso lo podemos observar. Tenemos marcados signos de freno proximal con sístoles de corta duración y flujo distal de muy baja velocidad y pulsatividad por ausencia de circulación colateral. En la crónica vamos a ver hallazgos de aterosclerosis, es decir, vamos a encontrar hallazgos en las paredes engrosadas, ecogénicas por depósito de placas de grasa a ese nivel. Las arterias de pequeño calibre van a tener también placas de ateroma en esos casos y los signos de freno proximal pueden ser la ausencia de flujo a nivel de la oclusión y flujo distal amortiguado por presencia de circulación colateral. Entonces, básicamente, en la oclusión arterial, lo que vamos a tener es la situación en la cual va a haber una zona en la cual no vamos a tener color, no vamos a tener captación de color, no vamos a tener flujo espectral, no vamos a tener en esa zona, se cortó por completo la circulación, porque la misma palabra dice, hay una oclusión. Esa oclusión puede ser embólica o puede ser asociada a ateroesclerosis. Recuerden que cuando es embólica tiene que ver más que todo con émbolos que se han generado en otros niveles, como por ejemplo una fibrilación auricular, un problema a nivel cardíaco que me genera un émbolo que viaja a este nivel. Cuando es ateroesclerótica, tiene que ver más con la formación de placas de grasa que obstruyen, terminan obstruyendo las paredes de los vasos a este nivel. Entonces, fíjense las zonas de oclusión arterial y eso nosotros lo debemos describir. En este caso, observamos casos de trombosis crónica con recanalización de colaterales, y eso es algo que nos va a hablar acerca de la cronicidad, que haya presencia de vascularización colateral a esos sitios de obstrucción. ¿Ok? En la siguiente imagen, la arteria femoral superficial a nivel de su bifurcación. En la imagen, al doble color se observa un trombo, este que ven acá, isoecogénico que ocluye el lumen. O sea, tenemos la arteria femoral común, la arteria femoral superficial y la arteria femoral profunda. Y fíjense cómo la superficial está totalmente obstruida por un trombo. Al Doppler espectral, obviamente, fíjense, el espectro está vacío, no se ve nada. Hay una ausencia de color al Doppler espectral, porque no vamos a tener ningún registro porque eso está ocupado por material ecogénico, está ocupado por el trombo. En estos casos vemos pacientes con bypass arterial en arteria femoral superficial, sin observarse flujo en su interior, eh, con o en relación con una trombosis a ese nivel. El flujo, en este caso, del tercio proximal de la arteria femoral superficial es normal, entre comillas, a mí me parece esto un patrón ya de freno, porque está a nivel preestenótico, preoclusión, y obviamente, como les explicaba, cuando ustedes van en la cola, cuando ustedes van, perdón, en la autopista y más adelante hay una cola, ustedes empiezan a bajar la velocidad, así pasa igualito con el flujo sanguíneo cuando hay una oclusión o obstrucción más adelante, ¿ok? Esto para nada sería un patrón normal de la arteria femoral. Recuerden que los patrones deben ser trifásicos, trifásicos, y este es un patrón monofásico, si acaso difásico, pero es más monofásico, pareciera más bien un patrón de las carótidas. A nivel de la imagen B, observamos ya un patrón tardus parvus, ya característico de que hay una estenosis importante y una oclusión importante, y en la C vemos un patrón parvus tardus a nivel de la arteria peronea y la anterior a nivel de la arteria tibial posterior. Entonces, las dos tibiales, si ustedes empezaran el examen por la tibial posterior y la peronea, en este caso, ustedes al ver que se generan estas ondas tardus parvus, ustedes tienen que, a juro, continuar el examen y verificar los otros segmentos vasculares arteriales
para ver en qué porción puede estar la oclusión o la estenosis. Usted se va después a la tibial, a la pedia, usted se va después a la poplitea. Si usted ve que la poplitea también tiene un par bustardo, usted sabe que la oclusión o la estenosis debe estar proximal a la poplitea. Si usted se va a la femoral superficial y ve que tiene un par bustardo, entonces debería estar por encima la estenosis. Ya tendría que ir a la femoral común. Pero si usted, por ejemplo, al revisar la femoral superficial ve que los patrones son normales, trifásicos, con buenas velocidades, conservados, usted ya sabe que debe haber un punto entre la femoral superficial y la poplitea, que sí me registró un par bustardo. Entre esos dos puntos es donde usted va a encontrar la estenosis o la lesión que estamos tratando de determinar. Y por eso es que el estudio se hace de esa manera. Repito, usted va a las arterias distales y ve estos patrones, ya sabe que es patológico, que hay una estenosis a algún nivel. Se va a la poplitea y ve este mismo patrón, ya usted sabe que hay un patrón estenótico por encima o próximo a la poplitea. Usted se va a la femoral superficial y encuentra un patrón normal, vamos a buscar uno por aquí, encuentra un patrón como este a nivel de la femoral superficial, pero a nivel de la poplitea tenía un patrón tardos parvo, usted tiene que entonces revisar más exhaustivamente lo que es ese segmento que hay entre la femoral superficial y la poplitea para ver a qué nivel de ese segmento está la estenosis que me está generando todos los demás patrones anormales a nivel distal. Esa es la manera en la que se hace el trabajo. En este caso, fíjense cómo venimos acá. Observamos que a nivel de distal de las arterias tibial anterior y tibial posterior, tenemos signos de estenosis. El espectro en la arteria femoral superficial, que sería la imagen A, y la arteria poplitea, que sería la imagen B, es normal. Fíjense que tiene su patrón trifásico, bien bonito, tiene un patrón trifásico aceptable. No hay, entonces, en estos puntos, ninguna señal de que haya lesión. ¿Qué quiere decir esto? Si la poplitea está bien y las tibiales, las tibiales están mal, quiere decir que la estenosis que está generando estas alteraciones a nivel de las tibiales o de los segmentos distales de las arterias está comprendida entre la poplitea y las tibiales. Es decir, usted tiene que investigar bien las ramas vasculares de la pierna. Debe tratar de ver el tronco tibio peroneo, la tibial anterior, la tibial posterior, la peronea, la pedia, y buscar de estudiar a qué nivel está esa estenosis, tratar de verla. Entonces, en este caso, fíjense que hay signos de freno en la tibial posterior y a nivel de la tibial anterior. Realmente ya estos son patrones que nos van a hablar acerca de patología. ¿Ok? Complicaciones derivadas de los procedimientos invasivos, las fístulas arteriovenosas se tratan de una comunicación anómala entre una arteria y una vena. En la exploración ecográfica va a observar al Doppler color un artefacto de color debido al frill o frémito. Y en el Doppler espectral un flujo turbulento a alta velocidad, un flujo de baja resistencia en la arteria proximal, un flujo venoso pulsátil de alta velocidad. A veces se puede ver la zona de comunicación arteriovenosa. Usted lo que va a ver es la famosa, en el espectral, la famosa onda de altas velocidades. Miren cuánto marca, 400 centímetros por segundo. Eso es una muy alta velocidad para un miembro inferior. Y que además de tener esa alta velocidad, fíjense que la onda espectral no es la normal. Es una onda espectral con una velocidad picosistólica muy alta, con una velocidad de diástole muy, muy alta, lo cual hace que tenga muy baja resistencia también esta onda espectral y que además es monofásica. Esto es sin agarrar para ningún otro lado. Usted ve ese espectro y puede plantear si además se acompaña de un aliasing de color a nivel del segmento donde está realizando el estudio espectral, usted va a pensar en una
fístula arteriovenosa y si complementa eso con lo que es la clínica del paciente, puede llegar de forma más sencilla al diagnóstico. Veamos acá en la imagen que les muestro una fístula arteriovenosa en la pelvis, en este caso renal, y hematoma perirenal. No vamos al caso, no es algo que estemos, no sé, no es materia de estudio los riñones en esta clase, pero quise ponerla porque vean que esto se puede presentar no solamente en los miembros inferiores, sino a cualquier nivel prácticamente. Fíjense acá en la imagen cómo señalamos la comunicación entre la arteria y la vena. Otros ejemplos de fístulas, fíjense el aliasing importante de color a este nivel y las velocidades picosistólicas elevadísimas con velocidades diastólicas elevadas también, baja resistencia, patrón monofásico. Esto es característico de una fístula arteriovenosa. Más ejemplos de fístulas arteriovenosa. Memorícense este patrón espectral porque cuando lo vean, si no me hacen si no me prestan la suficiente atención y no lo memorizan, cuando ustedes se encuentran en este patrón, si no lo memorizaron, ustedes se van a asustar. Van a decir, Dios mío, ¿qué es esto? Bueno, este patrón es característico de las fístulas arteriovenosas junto al aliasing de color característico que genera también esta patología. El pseudoneurisma es el otro tipo de flujo que quiero que aprendan y memoricen de memoria, flujo espectral que deben conocer. Hay una colección extraluminal de sangre conectada con el vaso principal a través de un cuello, como ven en el gráfico. ¿Ok? Y que está contenida por un hematoma o por el hematoma y los tejidos blandos adyacentes. En la exploración ecográfica se aprecia al Doppler color como un flujo turbulento con el famoso signo del yin yang, una parte en azul, una parte en rojo. Ese es el signo del yin yang. En la exploración ecolográfica también espectral vamos a observar una curva de flujo que nos va a dar un patrón bidireccional, es decir, marca hacia arriba y hacia abajo, el famoso flujo de vaivén, velocidad picosistólica y velocidad diastólica invertida. Y ese es el flujo característico de lo que es el aneurisma o el pseudoaneurisma. Entonces, fíjense acá, pseudoaneurisma de la región inguinal derecha que comunican con la arteria femoral común, presentan flujo Doppler color en yin-yang, caemos la imagen en yin-yang, y Doppler espectral característico en va y ven, ¿ok? Con velocidades picosistólicas y velocidades diastólicas invertidas. Flujo en va y ven a nivel de esta lesión de tipo pseudoaneurisma. Y acá tenemos más imágenes donde vemos estas lesiones por pseudoaneurisma por modo B, por modo color. Acá lo tenemos ya en estudios más avanzados. Y los aneurismas, a diferencia del último que mencionamos, es una dilatación permanente y localizada y focal de una arteria. Por lo menos tiene aproximadamente 50% de aumento cuando se compara con el diámetro normal esperado para la arteria por ejemplo, la arteria al mismo nivel contralateral. Si la dilatación es menor del 50% del aumento de su diámetro, se va a denominar ectasia y su localización más frecuente es en la arteria poplitea a nivel de la femoral común y a nivel de las ilíacas es muy poco frecuente. Fíjense que también me genera un signo de yin-yang característico, ¿ok? Y es una dilatación vascular. Bueno, esto fue toda la clase de hoy. Quedo atento a sus dudas a través del grupo. Feliz noche a todos.